Amigos, bienvenidos a la vitamina de viernes de su iglesia Nuevos Cielos Abiertos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos mueve a todos los creyentes. De hecho, gran parte de la humanidad, la mayoría de hombres, mujeres, todos creemos en algo. Depositamos nuestra confianza en algo, ya sea en el sistema, en la posibilidad de un cambio de presidente, en el dinero, en el trabajo que poseemos, en las capacidades físicas e intelectuales que tenemos, en lo que dice el horóscopo, en lo que dicen las cartas, bueno, una cantidad, la lista es interminable de cosas en las que los hombres y mujeres depositamos nuestra confianza y vivimos tranquilos en la vida. La Biblia cuenta una cantidad de historias de personajes que creyeron, a diferencia de esa lista inagotable, creyeron en Dios, que tuvieron fe en Él y vivieron su vida con finales, algunos felices, algunos no tanto, pero la mayoría, como en el caso de Job, tuvo buen final. Job es uno de los personajes cuya historia ocurrió hace un montón de años, pero aún sigue vigente en las redes. Hay publicaciones como aquella que dice que Job perdió todo menos su fe, por eso le fue devuelto todo. Cuando yo veo este tipo de publicaciones, a mí me digo, no perdió su fe y le fue devuelto todo. La pregunta es, ¿en qué tenía depositada su fe? Ustedes me dirán, obvio, en Dios, eso dice la Biblia. Claro, pero la pregunta es, ¿él sabía que todo lo que había pasado con él, para los que no sepan, lo que le ocurrió a él fue tenaz? El pobre man, después de un pequeño diálogo entre Dios y Satanás, viene este Satanás y le quita al pobre hombre absolutamente todo. Le quitó sus hijas, le quitó sus hijos, le quitó su dinero. Muy seguramente una reforma tributaria estaba por ahí cocinándose también. Le afectó su salud. De pronto había uno que otro murciélago por ahí también. Unos murciélaguitos, creación divina del Señor, pero de pronto estaban ahí también, pero su vida fue afectada. El man quedó inmunda. Ya contextualizados con lo que le ocurrió a Job, la pregunta es, la publicación dice que Job perdió todo menos su fe, por eso le fue devuelto todo. Ahora bien, ¿en qué tenía su fe puesta Job? ¿Sería que él sabía que si se mantenía firme, todo le iba a ser devuelto? Yo ahí me quedo de aquí, nadie me mueve porque a mí me va a ser devuelto todo. ¿Y eso era lo que lo motivaba? ¿Será que había una bolita mágica que le estaba diciendo, fresco, manténgase ahí firme que a usted no le va a pasar nada porque todo le va a ser devuelto al doble? Porque al man le devolvieron el doble. Después de todo lo que sufrió, tuvo todo por partida doble. Entonces la pregunta es esa. Él sabía que todo le iba a ser devuelto y por eso estaba tan tranquilo. O sea, su confianza estaba puesta en lo que iba a pasar, o en qué estaba puesta su confianza. Cuando miramos este caso, nos damos cuenta que muchos años más adelante, otras personas, otros personajes aparecen en la Biblia y podemos creer que Job también conocía la historia que nosotros conocemos, que aparece registrada, bueno, más que la historia, sí es historia lo que cuenta, pero empieza con un encabezado todo bello. Hebreos 11, el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que le pasó a Job, muy seguramente, él tenía la confianza, tenía la fe en esa certeza de lo que podría ocurrir y tenía una convicción en lo que no veía. O seguramente él sabía lo que iba a pasar. Finalmente Dios es fiel, Dios era fiel y él sabía que lo que Satanás, lo que el ladrón le había quitado, le iba a ser devuelto 7 veces. Por eso, cuando nos hablan de la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nos podemos preguntar, al igual que ocurre con la publicación, ¿qué es eso que no se ve? ¿Qué es lo invisible? ¿Será que lo invisible es el milagro que no tenemos?
que aún no nos ha sido dado, pero que nosotros sabemos que se nos va a dar porque Dios es bueno? ¿O será eso invisible el trabajo que no tenemos en este momento? Y aunque no lo podemos ver, sabemos que Dios nos lo va a dar. ¿O será la provisión que no tenemos, pero aunque no la vemos, como hemos sido buenos y algunos fieles, el Señor nos lo va a entregar? Al igual que la historia de Job, este mismo capítulo, el capítulo 11 del libro de Hebreos, nos cuenta que personas como Noé tuvieron fe y que a él le fue dado un nuevo comienzo con su familia. Ustedes conocen la historia. Después del diluvio, a él le fue dado un nuevo comienzo por fe. Abraham, por fe, recibió la descendencia prometida a través de Isaac, Jacob, José, bueno, toda su familia. Moisés, de igual manera, por fe, tuvo la fuerza para liberar al pueblo de Egipto, atravesar de la esclavitud en la que estaba, atravesar el Mar Rojo, bueno, toda la historia que nosotros conocemos y que nos cuentan en las películas de Semana Santa. Sabemos que por fe Moisés también adquirió todos estos logros. Y así, hay una cantidad de ejemplos de personas con fe que al final del relato, a ellos les ocurren cosas maravillosas, cosas buenísimas, cosas como las que le pasaron a Job. Y entonces nosotros, pues basados en esos relatos, en todo lo bueno que a ellos les pasó, pues estamos seguros que si tenemos fe, pues a nosotros también nos van a pasar cosas buenas, ¿o no? Porque finalmente, eso es lo que dice la palabra, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hay algo muy interesante en esta misma lectura del capítulo 11 de Hebreos, que a veces se nos pasa por alto. Porque si bien es cierto que sabemos por la historia y por lo que nos cuenta la Biblia, sabemos que a todos estos personajes le ocurrieron cosas buenas, hombres y mujeres. Lo que pasa es que no me puedo extender porque ahí hay hombres y mujeres a los que les pasaron cosas maravillosísimas, solamente por tener fe. Pero hay una cosa muy curiosa, dice en ese mismo capítulo, en el versículo 39, dice: y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, o sea, aunque les fue dado todas estas cosas buenas por fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. ¿Cómo así? O sea, recibieron buen testimonio por la fe, y lo sabemos porque lo cuenta la historia. Lo de Job lo tenemos claro, al man le fue devuelto todo, y todas las historias con finales felices que podemos ver en la Biblia es porque le fue dada por fe todo este tipo de cosas. Pero aún así, dice el autor del libro de Hebreos, que no recibieron el cumplimiento de la promesa, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahí ya, o sea, esto es un jueguito entre pasado y futuro interesantísimo, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Obviamente, Hebreos fue escrito también hace mucho tiempo, pero trayéndolo a la actualidad, nos incluimos. Todos nosotros somos hijos de Dios y nos incluimos en esto que está diciendo la palabra. Entonces, ¿cómo así? Si Dios les dio a ellos lo que no veían, les dio más de lo que estaban esperando, o sea, fue cumplido todo lo que ellos estaban esperando, su fe estaba firme en ellos y en lo que Dios les estaba prometiendo, y quedó. Pero aún así dice que no llegaron a la perfección. ¿Cómo es que no llegaron a la perfección? Si nos vamos unos versículos antes, del 39 y 40 que acabo de leer, en el versículo 13 dice que algunos murieron en la fe. Algunos murieron creyendo en Dios, sin haber conseguido el objeto de las promesas. Pero a ver, nos dice que sí o no, lo cumplió. Para nosotros está bien, porque les fue dado más de lo que ellos estaban esperando, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Bueno, este versículo tiene sentido si nos ponemos a mirar la historia. Finalmente, Moisés, a él le fue prometida la tierra y el man no pudo entrar, ¿o no? Entonces a él le tocó ver desde lejos la tierra prometida e imaginarse lo que iba a ocurrir.
Bueno, antes Abraham igual, a él le fue prometida su descendencia y escasamente pudo ver a 2 de sus hijos, y entonces nosotros decimos, él, como nosotros sabemos la historia, él debió haber muerto tranquilo porque sabía que sus hijos iban a tener descendencia que iba a estar en gran número en la tierra. Entonces, obviamente, cuando nosotros vemos eso, ¿por qué a pesar de lo que sabemos ocurre, dice el autor de Hebreos, que ellos no consiguieron el objeto de la promesa y que Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección? Ellos no llegaron a la perfección, pese a la fe que tenían, no llegaron a la perfección. Era necesario que algo ocurriera para que el relato dijera que ellos llegaron a la perfección, y también era necesario que algo ocurriera para que nosotros, como dice el relato, junto con ellos llegáramos a la perfección. ¿A la perfección? El mismo libro de Hebreos, unos capítulos antes, cuando habla del sacerdocio de Cristo, exactamente en Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 10, dice que convenía en verdad. El capítulo 2 de Hebreos nos muestra, es hermoso, y nos muestra cómo Jesús, después de su muerte, resurrección y ascensión, se convierte en el sacerdote, en el mediador de nosotros ante el Padre. Y esto se los cuento porque es que es necesario que contextualicemos y veamos lo que dice este versículo 10. Dice que convenía en verdad que aquel por quien y para quien existe todo, condujera a muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Era necesario que existiera algo llamado Cristo, alguien llamado Jesucristo, para que se fuera dando esa perfección, para que se fuera perfeccionando mediante su sufrimiento a los que íbamos a ser guiados hacia la salvación. La era de la perfección de la que hablan, que no alcanzaron los personajes que aparecen en la Biblia, nuestros antiguos personajes del hall de la fe, aquellos en los que fijamos y que nosotros decimos es que nos va a ser dadas las cosas porque Dios se lo dio a ellos y a nosotros también nos van a dar, pero aún así el autor dice que no alcanzaron la perfección, que no alcanzaron ese objeto de las promesas. Resulta que tenía que darse y se da en la vida de Jesucristo. La era de la perfección fue inaugurada por Jesucristo, por Cristo. Cristo es la perfección que no alcanzaron ellos, que no alcanzaron los patriarcas, que no alcanzó Job, pese a que le fue dado todo, pero que por amor del Padre hacia nosotros sí podemos disfrutar. Fue dada esa perfección. Nosotros, a diferencia de Noé, a diferencia de Abraham y de todos los que están registrados en la Biblia y principalmente en este capítulo de Hebreos, en el capítulo 11, nosotros sí conseguimos el objeto de las promesas. Sí lo conseguimos. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen visible de lo invisible. Ahí está la respuesta. ¿Qué es eso invisible? ¿Qué es eso que no se ve? ¿Qué es lo que dice Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, cuando nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? ¿Qué es eso que no se ve? Si claramente nosotros entendemos que Cristo es la imagen visible de eso invisible, nosotros sí podemos, nosotros sí tenemos la posibilidad, porque ya sabemos que la era de la perfección fue iniciada por Él y todavía nos sigue perfeccionando. Así que nosotros sí podemos decir con claridad que el objeto de las promesas del Padre está cumplido en nosotros. Así que nosotros ya no podemos decir que tenemos la fe en eso, que no sabemos qué va a pasar, en lo que puede pasar, sino nuestra fe está en lo que ya ocurrió, en lo que sigue vigente, en lo que está vivo. Nuestra fe está firme en Cristo, en lo que está vivo.
¿o no? Ese es el cumplimiento es el objeto de nuestra promesa, es el cumplimiento. Así que nosotros sí tenemos que depositar toda nuestra confianza en Él, porque Él es el cimiento de nuestra fe. Él es la certeza de lo que no se ve, porque nosotros ya sabemos que Él está ahí. De modo que nosotros, amigos, como creyentes, no debemos estar esperando que Dios nos haga el milagrito. No debemos esperar que se solucionen todos nuestros problemas para creer en Él. Nosotros no podemos estar esperando que nuestra fe dependa de lo bueno que nos pase. Al contrario, nosotros debemos estar viviendo la vida en Cristo, sabiendo que Él ya hizo que se cumpliera su promesa en nosotros. Nosotros debemos estar tranquilos y confiados en que las cosas sucedieron de la mejor manera y que nosotros empezamos a disfrutar y que tenemos el privilegio de disfrutar lo que muchos no pudieron hacer antes, pese a que le fueron dadas cosas buenas. No pudieron disfrutar de lo que nosotros podemos gozar en este momento. Así que sin duda, Job no tenía ni idea de lo que Dios le iba a devolver. Y aunque nosotros sabemos cómo terminó la historia, él tenía confianza puesta en Dios. Satanás creía que le había quitado todo, pero lo que no sabía Satanás es que el todo de Job era Dios. Y nosotros tenemos la oportunidad de gritar, de decir, igual que Job, que nuestro todo es Cristo. Amigos, nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga.